Ya nos está esperando ahí Xavier Rius, conocido por todos ustedes, es el director del periódico digital catalán enoticias.cat. Xavier, buenas noches, bona nit. Hola, bona nit. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues muy bien. Ya veo que estáis animados, ¿eh? Y creo que estoy en minoría, pero vamos. Hombre, no, en minoría no. Tú siempre como sabes, eres... Nada, yo no os veo... Dinos. No, que yo no os veo, pero cuando he llegado he oído a alguien que decía que mejor que no haya vencedores ni vencidos. Comparto perfectamente y absolutamente esa tesis. Vale, ¿qué tesis es? ¿Cómo se logra eso, Xavier? Porque por el camino que vamos, desde luego, unos dicen, o el discurso es que va a haber vencedores y vencidos. Yo la verdad es que estoy preocupado porque realmente no creía que llegásemos a este extremo y hemos llegado a este extremo. Es decir, esto es un poco la repetición del 6 de octubre de Companys, ¿no? Yo diría que incluso más complicado porque el 6 de octubre fue Companys que salió al balcón y aquí han sido 72 diputados que han aprobado las dos leyes, ¿no? La de referéndum y la de transitoriedad. Es evidente que es un choque de trenes. Yo, aunque tú lo has dicho, yo siempre he estado a favor de la independencia, pero siempre he creído que no se puede hacer la independencia con menos de la mitad del censo electoral, que es lo que pasa. Es decir, no tienes todo el país detrás. Si aquí fuésemos 70, 80%, pues perfecto, pero es un 47, 48%. Es mucha gente, muchísima, porque yo recuerdo que en las primeras elecciones al Parlamento, Vidal Quadras se acordará, de hecho Pujol arrasó con todo, sacó 43 diputados, había los de nacionalistas de Esquerra que no sacaron nada, sacaron 44.000 votos y se quedaron fuera, ¿no? Y en cambio ahora pues hay 2 millones, ¿no? Casi entre los votos del 9N y las de las elecciones de Junts pel Sí, pues son casi 2 millones, ¿no? Pero aún así en un censo electoral de 5,5, pues yo creo que falta, es decir, tienes mayoría parlamentaria, teóricamente puedes declarar la independencia por simple estadística, pero es evidente que no tienes una mayoría social holgada, sobre todo porque si lo haces que te reconozca pues como mínimo pues desde luego Bruselas o el Vaticano o Estados Unidos, ¿no? No, efectivamente. Y para hacerte un resumen un poco de cómo está todo, yo creo que a partir de aquí... Dime. No, efectivamente, que no solo no se tiene el apoyo de esos estados que has dicho, sino que desde luego habría que ver, Xavier, cuál es el apoyo social, que desde luego no es mayoritaria de hoy. Pero bueno, vamos a lo mollar. 1 de octubre. Hoy hemos vuelto a escuchar en este inicio, digamos, en este acto político, decía Jordi Cañas, en este inicio de campaña, como decían los independentistas, que sí se va a celebrar, están convencidos de ellos, pese a la suspensión del Tribunal Constitucional, pese a las actuaciones de la Fiscalía y pese a que parece que el Estado o las herramientas del Estado se han puesto las pilas para parar lo que va a ser ese referéndum. ¿Va a haber sí o no? Bueno, yo creo que efectivamente tienen que hacer algo. Yo la verdad es que pensé que con los atentados igual frenarían. Ayer hubo una entrevista a Puigdemont en TV3, también pensé, bueno, igual lanza algún mensaje especial. Al contrario, se reafirmó. La entrevista tuvo 2 partes. La primera se reafirmó y la otra incluso acusó a la oposición de ensuciar el Parlamento, ¿no? Por el famoso pleno en el que hubo tanto jaleo, ¿no? Yo creo que están necesitados de hacer algo. Alguien ha hablado también de un coche. Yo el otro día escribí un artículo y decimos, en estos momentos Cataluña es un coche, aquello, una recta de esas larguísimas que hay a veces, ¿no? En Lleida o en otras zonas, y que nadie quiere aflojar, ¿no? Porque, pues bueno, vienes de marcha, vienes ambalado, etcétera, y nadie se atreve a decir frena. Yo creo que el gobierno en estos momentos pasa un poco esto, ¿no? Hay un cierto síndrome quizá de Estocolmo, ¿no? O cupaira, ¿no? De decir, nadie se atreve a decirlo y unos por otros, Convergencia, o el PDeCAT, por Esquerra, etcétera, van a toda velocidad, ¿no? Yo creo que no es bueno, ¿no? Es decir, aquí podemos salir perjudicados todos, ¿no? Yo creo que es un choque de trenes, están buscando el choque de trenes deliberadamente también, pero yo creo que en Cataluña, por esta falta de mayoría social, somos más un tranvía que no un tren, ¿no? Y el Estado se ha puesto en marcha. Los estados son lentos, pero cuando se ponen en marcha son bastante implacables, ¿no? Porque la justicia sigue su curso. De eso te quería preguntar, Xavier. Yo creo que se hubieran podido ahorrar algunas cosas, los 700 alcaldes, etcétera. Bueno, dime. Sí, que me gustaría, o sea, el Estado parece que por fin ha reaccionado, parece que está actuando de alguna manera, por lo menos sus instituciones. ¿Cómo valoras estas medidas del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía, teniendo en cuenta que
los precedentes por parte del, digamos, nacionalismo, independentismo catalán, por lo menos en el resto de España, es que muchas veces ahí no se acatan muchas sentencias y que las leyes o sentencias se la pasan, ya sabes tú por dónde, ¿no? Con lo cual, ¿qué te parece este giro de que ya se está actuando? Porque por las declaraciones políticas no se están dando muy por aludidos, o no parece que haya un giro o que se estén amedrentando. Yo creo que Bueno, yo creo que el soberanismo o el procesismo, ¿no?, como diría López Tena, ha cometido dos errores, ¿no? Uno, menospreciar el papel del Estado, diciendo, bueno, el Estado no hará nada. Incluso yo creo que hasta cierto punto menospreciar a Rajoy también, ¿no? Ningunearlo, no hará nada, ¿no? Lo que decíamos antes, yo creo que el Estado ahora se ha puesto en marcha y en todas las consecuencias. Incluso yo creo, en Madrid debe haber una sensación de, bueno, ya está bien estos catalanes, ¿no? Incluso Rajoy, porque sí que hubo con el 9-1 hubo un intento de tercera vía, que era la famosa vía Rigol, que hubo contactos secretos, dicen que el consejero entonces Gordó también, de, bueno, vamos a tolerar la consulta del 9N y no nos vamos a hacer daño. Y de hecho, más luego salió esa noche con la consellera, con la vicepresidenta Ortega sacando pecho, ¿no? Yo creo que desde luego Rajoy no va a tolerar otra vez que vuelva a pasar y va por ahí sus últimas acciones, ¿no? Aun y así yo creo que algunas medidas, lo de 700 alcaldes, por ejemplo, yo creo que Colau ya ha dicho que va a ceder los ayuntamientos. Yo creo que es una reacción un poco también a la situación de Fiscalía. Desde luego, Colau no quiere poner en riesgo su carrera política. Colau, si en algunos momentos yo creo que puede ser soberanista, lo cual no quiere decir necesariamente que sea independentista, pero si lo es también es un poco por... perdón, que tengo un problema con el sonido. Yo creo que es también un poco, hablando en plata, para joder al PP, porque todo lo que sea joder al PP, a Colau ya le va, ¿no? Quiere decir, va en su chip, ¿no? O a Rufián, ¿no? Bueno, Xavier, ¿me entiendes? Lo que no va a hacer Colau tampoco es para joder al PP. Dime, perdona. No, que estás hablando de lo que iba a hacer fastidiar, vamos a emplear este término, al Partido Popular, pero ¿qué te parece, Xavier, cómo se hace, por ejemplo, con toda la ilusión o la expectación que se ha creado dentro del independentismo catalán, de que van a votar, de ya casi están cerca de la República, si finalmente eso queda en una butifarrada, o es un referéndum que se celebra en 4 pueblos que ni merece la pena requisar las urnas porque ya no lo merece? Ese suflé, esa expectación, esas ganas en gran parte de la sociedad catalana, eso va a haber que gestionarlo con cuidado. No lo menospreciéis tanto. Sí, no lo menospreciéis tanto porque hay mucha gente, aunque solo fuese 1 millón en la diada y menos respecto a años anteriores, es mucha gente y sobre todo son las clases medias, ¿eh? Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa no es el día 1, sino el día 2, porque el día 2 lo que habrá que hacer, en cierta manera, yo creo que los catalanes vamos a salir perdiendo en todo esto. Es decir, si Puigdemont se suicida políticamente, tiene su derecho, ¿no? Lo que pasa es que es el presidente de todos los catalanes. En cierta manera vamos todos detrás, lo hayamos o no lo hayamos votado, ¿no? Entonces yo estoy preocupado por el día 2 porque desde luego habrá que un poco, por una parte, recuperar, yo creo, la autoestima de los catalanes. Piensa una cosa, Pujol, ser lo que sea, pero lo recibían en Europa, en todos lados. Lo recibió hasta Bush, Vidal. Totalmente. Y a Puigdemont no lo recibe nadie. Kohl, Chirac, etcétera, etcétera. A Puigdemont va a Bruselas y lo recibe el alcalde de Gante, ¿no? Y va a Portugal y no lo recibe nadie, ¿no? Por lo tanto, recuperar un poco la autoestima de los catalanes. Habrá que gestionar la frustración si no sale bien. Yo creo que el proceso difícilmente saldrá bien en el sentido de decir independencia y reconocido por Estados. Está claro a estas alturas que no. Entonces hay dos opciones, que acabe mal o que acabe fatal. Yo creo que ya es la segunda opción, que acabe fatal. Bueno. Y habrá que un poco, yo el otro día oí a Rivera en un mitin y decía que habría que coser un poco la sociedad. Es cierto. Es decir, el próximo gobernante tendrá que coser un poco la sociedad civil, la cohesión social, sí. Porque no hay fractura social como en Venezuela, esto es evidente, pero en el Parlamento se vio que el país estaba dividido, ¿no? Totalmente dividido. Xavier Rius, director de Noticias, que ha sido un placer nuevamente tener esta interesante charla con usted. Déjame saludar solo a Vidal Quadras, él no se acordará. Él no se acordará, pero coincidimos en una tertulia de la COPE hace unos años y yo me lo pasé muy bien, yo creo que él también. ¿Te lo pasaste bien, Alejo? ¿O la recuerdas siquiera? Sí. No, tengo un recuerdo agradable, pero eran otros tiempos, querido, ¿eh? A pesar de las discrepancias, ¿eh? Bueno, Xavier, gracias. Buenas noches, buena nit.